Bienvenidos a otra clase más. Quisiera hacer un pequeño repaso solamente de lectura de definiciones de las tres anteriores que vimos la semana pasada. Vimos el periodo de práctica común, ¿sí? Vimos la tonalidad y vimos tónica. En cuanto a la música tonal o periodo de práctica común, dice la definición: la música occidental escrita durante los periodos barroco, clásico y romántico, y esto es los años de 1650 a 1900. En tonalidad vimos que es un fenómeno de gravitación musical en el que hay un centro implícito o explícito alrededor del cual los demás tonos orbitan. Y en centro gravitacional estuvimos hablando que es el tono en particular alrededor del cual los demás tonos orbitan. Entonces hacíamos la diferencia entre tonalidades, el hecho de que suceda que hay un centro y todo lo demás está orbitando, ese fenómeno de que exista eso es tonalidad. Y al centro se le llama entonces tónica. Lo que nos toca el día de hoy son las notas o los tonos, que estos, por su definición como la tenemos aquí, dice son sonidos musicales generados por un cuerpo en vibración. No sé qué piensas tú cuando hablamos de tonos o hablamos de notas musicales. Sin duda la música está completamente envuelta en esto porque pues tonos musicales son música. Pero, ¿qué piensas tú que produce un tono? Bueno, o una nota. Básicamente son las vibraciones. La música es un conjunto de vibraciones. Me encanta porque esto está tan relacionado con las matemáticas y en lo personal soy un gran fan de las matemáticas. Las matemáticas son algo que obviamente estoy obviando el hecho de que sin el Señor nada puede existir. Pero sin las matemáticas nada se podría hacer bien hecho. Entonces las matemáticas son muy importantes y de hecho, pequeño anuncio, si viniste a estudiar música pensando que no habría matemáticas, gran error. Pero bueno, ese no es el asunto aquí ahora. El asunto es la relación entre las notas, los tonos con las vibraciones, y se relacionan en este sentido. Las vibraciones lo son todo, ¿sí? Piensa por ejemplo en una guitarra, es el ejemplo más gráfico que podemos ver. Una guitarra en donde tienes el cuerpo de la guitarra, tienes las cuerdas, y cuando tú tocas una cuerda, tú puedes ver ahí que se está moviendo. Esa vibración y la manera en que está construida la guitarra provoca que nosotros escuchemos un sonido, y un sonido muy definido por cómo está tensada la guitarra. ¿A qué me refiero cómo está tensada la guitarra? A qué tanto le apretaron, ¿sí? Y eso es lo que da el sonido definido. Por ejemplo, a mí me encantaba de niño estar jugando en los tendederos, y no sé si así se llama en todos los lados, pero para la gente que no es de aquí de México, un tendedero es las sogas, las cuerdas en donde ponían la ropa para secarse después de lavar. Y en esos tendederos a mí me gustaba mucho, y cómo le molestaba a mi mamá que yo hiciera eso, pero a mí me gustaba mucho apretar de un lado y jalar, e imaginar que estaba tocando una guitarra o algo así. Ahora, mi esfuerzo o mi tensión de jalar la cuerda, pues no era suficiente como para producir un sonido. Pero por ejemplo, la manera en que está construida una guitarra y la manera en que yo le tenso con los afinadores, eso sí puede provocar un sonido. Lo mismo sucede con el piano. El piano, o sea, uno ve solo las teclas, pero si uno abre la superficie del piano, se va a encontrar con que hay afinadores y están las cuerdas ahí. Lo que hacen las teclas es activar los martillos que golpean esas cuerdas. Lo mismo sucede con el violín. Los timbales, por ejemplo, los tamborzotes gigantes, eso es vibración. ¿Por qué son vibraciones? Porque es una membrana, es la donde tú golpeas, y un hueco enorme en medio que esa vibración está produciendo sonido. La flauta, dices tú, pero ¿cómo vibra una flauta? El aire que tú metes dentro del tubo provoca que ahí adentro esté vibrando y eso produce un sonido. Todos los sonidos son producidos por vibraciones. Las vibraciones es algo que debes de tomar muy en cuenta, porque el número exacto de vibraciones produce cierto sonido. En este específico hay un
para algunos que están metidos más dentro de música que otros, o algunos que tienen la necesidad de afinar sus instrumentos, no como los pianistas, conocerán sin duda el La 440 o conocerán un afinador, que un afinador siempre te va a dar ese La 440 como referencia. ¿Qué significa? Que ese 440 hace referencia a las vibraciones por segundo. Una vibración por segundo equivale a un hertz o un hercio. Ese es digamos, la unidad de medida que se denominó. En vez de decir vibración por segundo, dices hertz, ¿ok? Entonces, cuando yo te digo 2 hertz, significa 2 vibraciones por segundo, ¿sí? Ahora, si yo te digo 440 hertz o hercios, te estamos hablando de 440 vibraciones por segundo. Cuando tú tienes 440 hertz en algún cuerpo que produzca vibración, tú tienes entonces una nota que nosotros le pusimos el nombre de La. Siempre que un cuerpo en vibración esté produciendo 440 vibraciones por segundo, está produciendo el sonido que nosotros denominamos La. O inclusive aquí tu garganta. Si aquí en tu garganta tú produces 440 vibraciones por segundo, tú estás produciendo el tono al que nosotros le llamamos La. ¿Sí? Entonces, de esta forma funcionan las notas y los tonos. Las notas y los tonos son sonidos musicales generados por un cuerpo en vibración. Por eso te decía que todo esto tiene relación con las matemáticas, porque si lo ves en un panorama muy científico y muy de todo este mundo de vibraciones, una partitura es un chorro de vibraciones, ¿sí? Si tú ves un La en clave de sol dentro del pentagrama, tú en vez de escribir La puedes escribir 440 vibraciones por segundo, 440 Hz, y alguien debe entender que ese es La. Ahora, sería muy latoso escribirlo de esa forma, y gracias a Dios que ese no es el sistema que utilizamos para la notación de partituras, que vamos a hablar un poquito de eso. Pero es válido, ¿sí? Si yo digo 440 vibraciones por segundo, todos debemos entender que eso es un La. Entonces, esas son las notas, esos son los tonos, son sonidos generados por un cuerpo en vibración.